Buenas tardes, buenas noches, ya casi acá donde estoy. Buenos días para los que recién está iniciando su día. Dios los bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo por aquí, de nuevo para grabar una enseñanza, dejarles por aquí una enseñanza. Me disculpan los inconvenientes que pueda tener durante el proceso, pero vamos a hacer todo como mejor podamos. Oremos como siempre. Papito bello de mi corazón, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús, en esta maravillosa tarde, Señor, mi alma le bendice, le agradece por este día tan maravilloso. Gracias por todo lo que ha hecho por mí, por mi casa hoy, en el nombre de Jesús. Le doy gracias por la oportunidad, Señor, que me das en esta hora de poder ser un instrumento útil en tus manos a través de este micrófono y de esta cámara. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón, para que sea usted tomando control y dominio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que sea usted una vez más expresando, Señor, a través de mi boca esta enseñanza. Yo me rindo genuinamente y completamente para que tu Espíritu Santo sea quien hable y no yo. Me dispongo, Señor, porque para mí este también es un aprendizaje, y oro por las personas que van a escuchar. Yo no los conozco, pero tú sí. Mira sus corazones, mira sus mentes, mira sus necesidades, Dios. Usted es el único que tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas. Usted conoce nuestras necesidades y dice que usted lo sabe todo antes que nosotros le pidamos. Entonces yo le ruego y le pido que sea usted satisfaciendo las necesidades que tengan las personas que van a escuchar esta palabra. Les dé sabiduría y entendimiento al igual que a mí, para que podamos ser conscientes del mensaje que nos quieres dejar dicho a través de esta enseñanza, y que la atesoremos en nuestro corazón para que meditemos en tu palabra y así nuestra vida espiritual crezca cada día más y más. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, yo quiero empezar leyendo la palabra que está en Mateo 7, del 22 al 23. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El primer punto a tener en cuenta en esta cita bíblica es que quienes están hablando aquí con el Rey Jesús son creyentes que, entiendo, le sirvieron al Señor. Mire que dicen que echan demonios, que hacen milagros. Son personas que aparentemente le sirvieron al Señor. Yo, porque ahorita decía: Dios, ¿cómo puedo hacer para explicar esto? Hace un tiempo yo le preguntaba al Señor algo relacionado, muy importante para mí, en la cual yo veía una afectación en mi vida, y yo le preguntaba al Señor por qué.
Y Dios a través de un sueño me mostró qué pasaba. En este sueño aparecieron dos varones. El contexto, todo no lo voy a decir, pero más o menos para hacerme entender. Cuando uno de los hombres se acercó a mí, él me dijo: mi voz no se te hace conocida. Sinceramente, en el sueño yo en mi espíritu sentí que yo sí había escuchado la voz de esa persona, pero yo a ese señor nunca lo había visto, ni lo había visto en sueño. Era la primera vez que lo veía en sueño, y aquí en la vida real yo al señor no lo conozco, pero parece que él sí me conoce a mí. Hay una historia, está en hay una historia en Hechos 19 del 15 al 17, y dice lo siguiente. Aquí están hablando de dos jóvenes que intentaron echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. Mire, por ejemplo, que el Señor acá en Mateo 7, 22, 23 les dice, ellos le dicen al Señor: pero es que en tu nombre nosotros echamos demonios, hicimos milagros y todo. Y el Señor les dice: yo no los conozco. Y mire aquí en Hechos 19, denme un momentico, 19. Hechos 19 dice: oh my God. Sí, ya. 19. A partir del 14. Lo voy a leer a partir del 14 para entender un poco más. Para entender un poco más el contexto, dice, a ver, ¿dónde lo encuentro aquí? A partir del 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, dice tal cual, un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, intentaban hacer exorcismo, dice aquí, en el nombre de Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Acá dice: un día el espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Resulta que en este sueño, cuando estos dos caballeros se aparecen, ellos están dándome respuesta a una oración que yo le estaba haciendo a Dios, que yo quería entender por qué pasaba esto en mi vida. Y entonces, cuando uno de ellos me hace la propuesta, yo le digo que no me gusta hacer trato con ellos, y entonces yo entendí la razón por la cual la situación se estaba presentando en mi vida, ¿cierto? El asunto aquí, como para poder darme a entender, es que mire lo que este espíritu manifiesta aquí.
Yo a Jesús lo conozco, sé quién es y Pablo también, pero ustedes quiénes son, ¿cierto? Y este señor en el sueño me dice, mi voz no se te hace conocida. Él me conocía a mí. Y en el fondo de mi alma yo sentía que sí, su voz yo la conocía. Pero yo al Señor jamás lo he visto. ¿A qué voy con esto? La palabra dice en Juan 10 del 27 al 30 dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús nos conoce a nosotros, pero nosotros conocemos a Jesús. O al revés. Hay personas que dicen, yo conozco a Jesús, pero Jesús me conoce a mí. Este espíritu era un espíritu ancestral de mi familia, de mis ancestros, porque fue algo que yo le pregunté a Dios y Él me permitió que viera. En un área de mi vida algo estaba pasando y aparecieron estos dos sujetos que yo entendí que eran espíritus y que ellos me conocían, pero yo no los conocía a ellos. Y dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero dice Mateo 7, 22, 23, que aquí van unos hombres a decirle, unas personas a decirle a Jesús, es que yo eché fuera demonios, es que yo hice milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir, yo a ustedes no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí. Hacedores de maldad. Entonces, el asunto es que hay gente que está haciendo servicios en nombre de Jesús, pero Jesús no los conoce. Y ese es el tema de esta enseñanza. Jesús te conoce y esto va para el creyente que está escuchando y para el que le llegue este video que aún no haya aceptado a Jesús en su corazón, porque ambas partes de la historia son peligrosas. El que está dentro de la iglesia haciendo servicios aparentemente para el Señor, pero que Jesús no sabe de ellos, Jesús no los conoce, Jesús no los ha acreditado como sus siervos, Jesús no reconoce el trabajo que ellos hacen. Y el que está afuera, que aún no es creyente, que Jesús le está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú estás escuchando esto y algo vibra dentro de ti, como vibró dentro de mí, cuando ese Señor se apareció en mis sueños y en mi espíritu yo sentí que yo sí sabía quién era esa persona, pero yo nunca lo había visto. Entonces, si esto está tocando tu corazón, tú que de pronto te han hablado y no has obedecido, Jesús te conoce y tú conoces a Jesús. ¿Has escuchado y has obedecido? Porque eso es crucial para la salvación de tu alma. Que escuches la voz de tu pastor y obedezcas, o que estés dentro de la iglesia aparentemente sirviéndole al Señor, pero Jesús no tiene cuentas de lo que tú estás haciendo. Ambas partes de la historia son muy importantes. Hay otra parte aquí que habla Mateo 7 del 15 al 20 y dice lo siguiente: guárdense de los falsos profetas
que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De ahí la importancia de pesar los espíritus, dice la palabra. Porque estos falsos profetas no están metidos en la iglesia católica. Estos falsos profetas están metidos en las iglesias cristianas. Y somos nosotros, los creyentes, los que tenemos que identificarlos. Porque ellos también están haciendo milagros, ellos también están predicando el evangelio. Ellos están hablando en nombre de Jesús como hacían los hijos de este señor ¿cómo era que se llamaba? De los hijos de Sebas, Seba se llamaba el señor. Así como hacían los hijos de Sebas, en la iglesia hay hijos de Esebas, que están haciendo milagros, están haciendo prodigios, están predicando el evangelio, pero no con el Espíritu Santo. Y ahí es donde vienen los falsos profetas y las doctrinas de demonios, que lo que hacen es que encantan a las personas y no se ve el fruto en estas personas, tanto el que predica como el que está siendo ministrado. Porque hay personas que van a la iglesia, pero siguen con algunos comportamientos que no son propios de una persona que está siendo ministrada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso la Biblia nos dice, primero, revisen qué espíritu es el que les está hablando, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Los frutos hablan. Los frutos hablan de la persona que te está enseñando, que te está ministrando y que te está instruyendo en el camino del Señor. Mire que la cosa es tan seria la influencia de estos espíritus de engaño y de estos falsos profetas, que ellos mismos, Jesús no les manda a decir con nadie. Jesús mismo les dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ellos mismos van con sus certificados, acreditándose ellos, que desde lo que ellos hicieron, o sea, las obras que ellos hicieron, la perspectiva de ellos le pertenecen al Señor. Pero el Señor les dice que no, que Él no los conoce. O sea, que hay gente de la iglesia, desde los pastores hasta los creyentes, hasta las ovejas, nosotros, que están dentro de la iglesia y Jesús no las conoce. Jesús no los tiene registrado ahí, pero están dentro de la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible perderse dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible? Porque aquí no se trata de cuántos años llevas en la iglesia. No se trata de quién es tu pastor. No se trata de qué cargo tienes en la iglesia. No se trata de cómo le sirves a Dios dentro o fuera de la iglesia. Se trata de que tú escuchaste, como dice Mateo, a ver, antes que se me pierda. Oh my God.
Juan, como dice Juan 10 del 27 al 30, que tú escuchaste y seguiste al pastor que te estaba ministrando. Obedeciste lo que dijo el Señor. Estoy buscando una palabra que me está dando el Espíritu Santo aquí rapidito. Porque no todo el que está dentro de la iglesia Jesús lo conoce. Se me apagó. Hay una parte en la Biblia que dice que llegan los hermanos de Jesús y su madre a un lugar donde él estaba. Y alguien le dice, mira, ahí están buscándote tus hermanos y tu madre. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que obedecen los mandamientos. Y estar dentro de la iglesia no implica que nosotros estemos obedeciendo esos mandamientos. La invitación en esta hora es a que te asegures de que Jesús te conoce. Asegúrate de que Jesús te conozca, porque eso es clave. Ay, Señor, se me perdió todo lo que tenía aquí. Y me apagó el computador. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Eso está Mateo 12, del 46 al 50, dice: mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y entonces él respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por eso la Biblia dice que por sus frutos es que nosotros conocemos a Jesús, porque los frutos, mi comportamiento, mi testimonio, mi forma, es la que dice si de verdad yo estoy teniendo una relación genuina con Dios, si de verdad yo estoy viviendo una vida como Jesús, como el Padre manda en su palabra. Son los frutos los que van a hablar por mí. Son los frutos los que van a decir si es verdad o no es verdad. Que yo soy una creyente. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cuando estamos consagrados, cuando estamos velando, cuando estamos orando. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque uno se podría preguntar, bueno, ¿y yo cómo sé? Por ejemplo, ¿ustedes cómo saben que yo doy frutos? Que yo sí conozco a Jesús y que Jesús sí me conoce a mí. Como dice el Salmo 91. Yo los guardo y yo los protejo porque ellos me conocen. Y yo los conozco a ellos. Eso es una promesa que hay en el Salmo 91. ¿Cómo ustedes saben o cómo yo sé que las personas que me enseñan son personas que Jesús las conoce? Jeremías 33:3 da la clave. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo nos muestra quiénes son las personas. Entonces, ¿cómo podemos entender que dentro de la iglesia hayan falsos profetas haciendo milagros y prodigios
y que el pueblo de Dios siga aplaudiendo y siga dejándose ministrar por estos falsos profetas. ¿Cómo podemos entender eso? No hay revelación. ¿Y por qué no hay revelación de cuando una persona no está ministrando con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo sabemos? Porque nosotros tampoco tenemos esa relación. No estamos consagrados para que Dios nos muestre, para que Dios nos abra los ojos espirituales, para que Dios nos quite el velo y podamos ver quién es el que está imponiendo mano, quién es el que está adorando, quién es el que está alabando, quién es. Porque para eso se necesita consagración. Miren lo que el demonio ese le dijo a los hijos de Esceva. Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Y quién es Jesús? Nuestro pastor. ¿Y quién era Pablo? El apóstol de apóstoles, y se puede decir así. ¿Por qué ese espíritu lo conocía a Pablo? Porque a Jesús, obvio, porque Jesús es el rey del universo y toda rodilla se va a doblar delante del Señor, porque es nuestro rey. Pero ¿por qué a Pablo, siendo un hombre igual que usted y que yo, y que los antecedentes de Pablo podemos ver que Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero este demonio respetaba la autoridad de Pablo? Seguro la respetaba porque Pablo era un hombre consagrado al Señor y por esa consagración recibió esa autoridad. Y por eso ellos le temían a Pablo, y cuando Pablo oraba, pues seguro ocurrían los prodigios, los demonios huían, las liberaciones, porque ellos conocían a Pablo. La única manera de nosotros darnos cuenta quiénes son las personas que nos están ministrando en la iglesia es en consagración, en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios. Qué pena. La única forma entonces es que la consagración es personal. Es personal. Los frutos son personales. Cuando llegue la hora de presentarnos delante de Jesús, ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar el líder, ahí voy a estar Jesús y yo. Y cuando Él me cuestione a mí, Él es el que me va a aprobar y me va a aprobar. Y va a decir: sierva mía, venga usted para acá, ¿sí? O va a decir que no. Dios, qué cantidad de interrupciones. Bueno, entonces, volviendo al tema, es nuestra responsabilidad consagrarnos, porque miren lo que dice Mateo 25, del 1 al 13, para que nosotros identifiquemos qué clase de creyentes somos nosotros. Y volviendo al tema, si Jesús nos conoce. La parábola de las vírgenes, que está en Mateo 25, del 1 al 13, dice lo siguiente: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir a el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, que avecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las imprudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, mejor vayan a donde venden y compren el aceite para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que yo no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces mire lo triste, porque aquí hay 10 vírgenes, todas están en la iglesia, todas tienen aceite, unas más que otras, todas estaban esperando y resulta que el Señor les dice que no las conoce. Yo cuando leí eso y en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablarlo con mis compañeras, mis hermanas del grupo de la iglesia, eso suena muy terrorífico. Porque tenemos que, los que ya estamos dentro de la iglesia, meditar profundamente y confrontarnos y concluir qué clase de vírgenes somos nosotros. Mirar si es verdad que Jesús me conoce. Mirar si es verdad que los frutos que yo estoy dando son los que Jesús espera. Mirar si es verdad que yo soy el hermano, la hermana y la madre de Jesús, porque yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie. Y aquí vemos que la iglesia no salva a nadie, porque la iglesia soy yo. O sea, desde que entendemos la iglesia del contexto de las 4 paredes, ahí eso no salva a nadie. Pero cuando yo entiendo que la iglesia soy yo y que yo soy el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en mí y que yo tengo la obligación, vaya a consagrarme o no, a congregarme o no, yo tengo la responsabilidad de tener una relación genuina con mi Señor. Es mi responsabilidad tener una interacción diaria, continua con el Espíritu Santo, velando y orando, porque el que nos ayuda a estar sincronizados con el cielo, velando y orando en todo momento, conscientes de que Jesús va a venir en algún momento y que el día y la hora no lo sabemos, es el Espíritu Santo. Entonces es nuestra responsabilidad tener una relación con Dios, tener una relación con Jesús, tener una relación con el Espíritu Santo, porque eso es lo que le va a permitir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo decir, yo la conozco, yo sé quién es ella, yo conozco los frutos de ella. Yo conozco su levantarse y su acostarse, como dice el Salmo 139, que yo amo ese salmo, Por eso estar con Dios no es cuestión de religión, es cuestión de relación, porque va a llegar un día donde, hola Jesús, como todos vamos a estar delante del Creador. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, como los falsos profetas estos que decían, nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos el evangelio, evangelizamos, estuvimos en las redes sociales, teníamos millones de suscriptores y Jesús les va a decir, sí, pero yo no tengo ni idea de quién son ustedes. Porque es la relación genuina, continua y de consagración la que va a hacer que a partir de que yo acepte a Jesús
en mi corazón y lo sienta en el trono de mi corazón, lo que va a hacer que mi libro esté escrito en el libro de la vida, que con la ayuda del Espíritu Santo voy a dar los frutos, mi nombre escrito en el libro de la vida, los frutos que se espera de mí, ¿cierto? Y que el día que Dios me llame a cuenta, diga sí, esa pertenece acá. Esa es de las que me estaba esperando, de las vírgenes sabias, de las vírgenes prudentes. Todo esto para decirles y preguntarles, porque yo también me hice esa pregunta. ¿Jesús me conoce a mí? Y el Salmo 139 dice lo siguiente: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Jehová, tú me conoces y me has examinado. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Pero ahí está siendo muy específico. Yo todavía no he hablado y ya tú sabes lo que te voy a decir. Entonces, ¿de qué se está hablando ahí? De una relación, de una amistad, de una consagración. Y mire lo que dice el Salmo 91. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero ¿cuál es la condición? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Hay otra versión que me gusta mucho leer que dice, porque me conoce y confía en mí. Y la única manera de uno conocer a alguien y confiar en alguien es tener una relación con ese alguien. Y que ese alguien me conoce y puede expresarse de mí de esa manera. Entonces, yo meditaba en eso porque yo decía, wow, esto es muy delicado. Usted que está ahí, que me está escuchando y que es creyente, alguien una vez dijo, lo que importa no es cómo tú empezaste con el Señor, sino cómo estás cuando Él venga por ti. Porque mire estos profetas, Jesús los dejó que ellos hicieran, pero cuando llegó el día del juicio, ellos fueron con su documentación allá, sus pruebas, acreditándose. Aquí están las obras que hablan que yo te serví. Se entiende, o al menos yo lo entiendo, de que el Rey Jesús los dejó que ellos hicieran, pero cuando llegó la hora de que Él les diera el reconocimiento, dijo, sorry, yo no los conozco a ustedes. Yo no sé quiénes son. Sí, pero es que nosotros hicimos milagros. Sí, pero yo no sé ustedes quiénes son. Yo no sé ustedes quiénes son. Se entiende entonces que Jesús en ningún momento detuvo la manifestación de estas personas dentro y fuera de la iglesia. Se entiende. Porque mire que aún con los hijos de Esceva, ahí no se ve que Jesús les manda a decir que no lo hagan. No, ellos están usando el nombre de Jesús para echar fuera demonios. El demonio es el que los revela y les dice, yo conozco a Pablo y a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son?
¿Sí ven? Entonces, la invitación que yo les hago es, si usted está en la iglesia, revísese. Porque yo ya me estoy revisando. Revísese. Porque el tiempo del Señor se acerca. Está corto. Se sienten los tambores. La tierra siente los pasos de su Señor. El ambiente huele a juicio y a redención. El espíritu, tanto de la tierra como de los seres humanos, se está estremeciendo por dentro. Huele a que algo se está moviendo, que no se estaba moviendo antes. Y dice la Biblia que solo los entendidos entenderán. Y yo en esta hora quiero invitarle a usted, si es creyente, revísese. A ver si usted está entre las 5 sabias y prudentes o entre las necias e insensatas, pero aún sigue estando en la iglesia. Revísese. Y si usted que está escuchando no es creyente, yo lo invito para que acepte a Jesús en su corazón y se haga del equipo de las sabias y prudentes, que conocemos al Señor. Y este trabajo es diario, este trabajo es continuo, porque que no solamente sea un recuerdo de que fui un miembro de la iglesia, que conocí a Jesús, que un día le serví. El asunto aquí es que esta relación tiene que ir hasta el final de nuestros días, porque esa es la condición. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús y a quienes que Jesús reconoce? Mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Y eso es hasta el final, su final y el mío. Y el tema de esta enseñanza es: Jesús te conoce. Jesús te conoce. Quiero dejarle esa pregunta para que usted reflexione como me puso a reflexionar a mí. Jesús te conoce. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces. Te doy gracias por darme la bendición y la oportunidad una vez más de poderte servir haciendo esta enseñanza. Te doy gracias por la vida de las personas que están escuchando y que van a escuchar esta enseñanza. Te doy gracias por mi vida, por mi familia. Y te ruego y te pido en tu infinita misericordia que haga resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y quites el velo que nos impide darnos cuenta si tú nos conoces, si te estamos obedeciendo, si somos ovejas de tu redil, si estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Yo te ruego y te pido en el nombre poderoso de Jesús que perdones nuestras faltas y ofensas, que corrijas nuestro camino, que como dice el Salmo 139, escudriñes nuestro corazón y mires. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Y con amor, con paciencia, como siempre lo haces, corrija nuestro camino y nos acerques a ti con lazos de amor y no de justicia. Ten piedad de nosotros, Dios, y ayúdanos a permanecer en este camino que a veces se hace tortuoso y difícil. Padre, yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús que permitas que tu buen espíritu nos guíe por esas sendas de justicia, esos caminos de rectitud
que tú quieres que caminemos cada día. Te ruego que pongas en nosotros el querer como el hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, para nosotros obedecer, como dijo el Rey Jesús, tus mandamientos y tu palabra, y así poder ser dignos y merecedores de compartir el reino contigo, con el Rey, con el Espíritu Santo, aún con los ángeles. Padre, gracias por darnos la bendición y la oportunidad de escuchar esta enseñanza y de meditar a través de cada versículo de la Biblia que se utilizó en esta enseñanza y reflexionar sobre el estado de nuestra relación contigo. Y si no la hay, te ruego que mueves al corazón de todos nosotros para que te empecemos a buscar con anhelo, que podamos escuchar tu voz y seguirte, Señor. A usted le doy la gloria, Padre, la honra y la alabanza y el agradecimiento por darme esta oportunidad una vez más de hacer esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Perdón por el video tan largo. Perdón por los inconvenientes. Que descansen y Jesús te conoce. Bendiciones.